Seguimos acompañándote en esta tarde. Ya abrimos nuestro segmento de Viajeros por el Mundo. Está Miguel Belforte, por supuesto, está Lorena y Juan Martín también. Vamos a hablar de Nicaragua y El Salvador, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando política y socialmente allá? Los chicos han estado hace muy poco visitando esos lugares, así que bueno, nos van a compartir toda su experiencia por aquellos días, ¿no? ¿Cómo están? Bienvenidos a los tres. Muchas gracias. Bueno, gracias por acompañarnos. Ellos llevan viajando más de 2 años. Cuéntenme un poquito, ¿desde cuándo y por qué decidieron empezar a recorrer? Han recorrido prácticamente toda Latinoamérica, ¿no? Sí. Bueno, salimos de viaje buscando oportunidades para conocer más que nada también el mundo. Y bueno, la ruta nos fue llevando de a poco hasta llegar hasta México. Y regresamos por Centroamérica y bueno, los Andes de Sudamérica. ¿Y ya están terminando el viaje? Sí, ¿o cómo? ya estamos ahora regresando a casa después de más de 2 años. Y bueno, contentos por estar acá, ya terminando el ciclo del viaje. Bueno, una experiencia me imagino súper enriquecedora porque han conocido muchos lugares, han estado en Colombia, en Brasil. Cuéntenme un poquito, a ver Lorena, vos. Sí, en realidad, bueno, todo arrancó, o sea, no pensábamos que iba a ser esto. Salimos, que iba a ser tan extenso quizás. Sí, la idea era 3 meses, Brasil, trabajar un poco y volver a Argentina. Y bueno, como fuimos conociendo muchos mochileros, mucha gente, y bueno, que eso nos llevó a decir, bueno, ¿por qué si ellos pueden, nosotros no? Y como que estábamos ahí surgió, ¿Y digamos. estaban trabajando en ese momento? Sí, no tanto en realidad. Bueno, Juan un poco de jardinería, que es lo que le gusta, pero como que no era temporada alta, entonces trabajamos un poco y ahí dijimos, bueno, quizás seguimos avanzando por Brasil, vamos a llegar a otra temporada o a otros lugares más turísticos, y así fue. También nos incentivaron demasiado los chicos que conocimos. ¿Se hicieron muchos amigos en el camino? Demasiado, sí. ¿Sí? ¿Y Sí, siguen sí. manteniendo contacto con los que conocieron hace más de 2 años? Sí, claro. Con muchos viajamos, o sea, 1 año con unas amigas. Bueno, Cari, que es una de nuestras amigas, que también nos volvimos a encontrar en Colombia. Bueno, la conocimos en Colombia, nos encontramos en México, ahora en Perú. Sí, está muy bueno. Se van mensajeando a dónde estás. Todo el tiempo, sí. Claro, qué Sí, es sí, todo el qué es lo que tiempo. van a hacer, qué ruta van a tomar. Sí, también ayudar al otro. Si, por ejemplo, si están llegando a Colombia y nosotros ya fuimos, poder ayudarlos, eso está bueno también. Está muy bien. Bueno, como decíamos, hay una situación bastante compleja, ¿no? En Nicaragua y en El Salvador. Ustedes me contaban que habían estado como 2 semanas por ahí, pero que lamentablemente no habían podido disfrutar de todo aquello que ustedes tenían previsto, quizás. Sí, en realidad cuando llegamos a Nicaragua, que es uno de los que no pudimos conocer, era uno de los países que dijimos, sí o sí en Nicaragua nos tenemos que quedar mucho tiempo. Pero bueno, llegamos y la situación se había puesto bastante difícil con lo que está pasando con el presidente Ortega. Entonces bueno, eso nos limitó a tener que quedarnos, sí, prácticamente 10 días encerrados en una casa sin poder salir. Pero bueno, lo que podíamos hacer era ir al kiosco, supermercados, cosas muy cerca del lugar y nada más, no pudimos. No. Bueno, tenemos videos, tenemos algunos videitos que ilustran justamente todo esto que ustedes me están contando, así que vamos a compartirlo para contextualizar un poco y para que nuestra audiencia también entienda, ¿no?, qué es lo que se está viviendo en Latinoamérica. Vamos a compartirlo. Vecino, ya empezó el tranque en el 13. Miren, no hay pasada. Están quemando llantas. Bueno, ni modo. Así está la cosa. Miren ustedes. Busquen, ya saben, sus vías alternas. 10:30. No salgan de sus casas a menos que sea emergencia. Yo voy a tomar el camino al 10:30, ni modo.
Bueno, ahí estaba, bueno, con un problemita en el sonido, chicos, pero veíamos, ilustrábamos, ¿no? Qué es lo que está pasando, obviamente. Veían ahí una situación que muchas veces a nosotros en Argentina nos ha pasado, no sé si con tanta gravedad o tan instalado, ¿no? ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿No habían averiguado? ¿Iban yendo por ahí sin tener tanta información más que de los lugares que querían conocer? Sí, nuestra ruta pasaba por Nicaragua. Y bueno, estábamos llegando un poco antes de lo pensado, y fue justo en el momento donde comenzaron todas las manifestaciones y los problemas ya en la calle. Y cuando, bueno, estuvimos aguantando en Honduras, esperando un tiempo para poder entrar, y la situación seguía de la misma manera y seguía empeorando. Y bueno, dijimos, de todos modos tenemos que pasar, y bueno, nos animamos a entrar. Y bueno, ya cuando entramos ya nos arriesgamos a que no sabíamos qué es lo que iba a pasar, y bueno, no había transportes públicos. Ya en la frontera nosotros entramos por tierra y no había transporte. Nos llevó un camionero que era de Costa Rica, porque los camioneros de Nicaragua no transitaban dentro del país. También nos arriesgábamos porque sabíamos que había varios cortes. La gente nos había informado sobre una página en internet donde mostraban los cortes en las carreteras, cómo iba la situación momento a momento. Y bueno, sabíamos que nos íbamos a encontrar con cortes durante todo el viaje, y bueno, hicimos 30 kilómetros de la frontera y ya había un corte. Nos dejaron pasar en ese momento, que estaba abierto. Que era el video. Que fue en el video que mostramos, que claro, pasábamos en el camión. Y bueno, así empezó nuestro viaje en Nicaragua. Llegamos a una casa de una señora que nos recibía, y ella era militante y estaba luchando contra el gobierno, al igual que todo el pueblo. ¿Cuáles son las demandas puntuales que tienen? ¿Qué es lo que les contaron? ¿Qué es lo que se informaron cuando estaban ahí? En realidad arranca todo con la reforma que quieren hacer, o bueno, que no sé si la habían logrado hacer, la de los jubilados, que era subir la cantidad de años, además de que el que estaba pagando, pagar más, y el que estaba cobrando, recibir menos. Entonces, obviamente, eso fue como lo que rebalsó, y lo que por eso comenzaron a hacer todas las protestas y todo, pero ya venía de antes, quemaron una reserva natural, como que venían muy muy cansados, y bueno, eso es como que, o sea, los estudiantes como dijeron, bueno, de detonar un estallido social. Sí, en realidad lo arrancan los estudiantes, diciendo que si los abuelos no iban a poder luchar, ellos iban a luchar por sus abuelos. Entonces todo eso lleva a la locura que están viviendo ahora, que es terrible. ¿Cómo se han mantenido informados, digamos, de lo que iba pasando en el país mientras ustedes estaban viajando? Mientras nosotros estábamos, sí, porque bueno, esta señora que nos recibió todo el tiempo nos estaba avisando cosas, y bueno, y además estando ahí también hablabas con las personas, y sí, sabíamos lo que pasaba. El tema que no era tan grave lo de los cortes, sino que eran media hora, una hora, y pasábamos todos. El hecho de que cuando nosotros quisimos salir, no nos dejaron salir, y ya nos dijeron que si no nos íbamos en una semana podían cerrar los aeropuertos. Entonces eso fue como lo más grave, sino que iban a cerrar el país completamente. Sí, fue un momento que todo el país se organizó. Las empresas privadas estaban del lado del pueblo, las empresas de transporte, todo lo que no tenía que ver con el Estado, se puso de la mano del pueblo para poder ayudar. Entonces ya las empresas de transporte no funcionaban, cerraron por varios días supermercados, en varias ciudades no había bancos, no había farmacias. El gobierno había dicho y había obligado a que no se podía atender en el hospital público a los heridos en las manifestaciones, así que las clínicas o hospitales privados abrieron sus puertas gratuitamente a todo herido que llegue por las manifestaciones. Y bueno, así nosotros fuimos escuchando, y bueno, la gente ya estaba un poco cansada, igual seguía luchando, igual seguía saliendo a la calle a poder pelear. Sí, se ayudaban entre todos, se llevaban comida, se trataban de que todo sea un poco más fácil para los que estaban ahí en el tranque, porque no es nada fácil estar haciendo una movilización así y que no te ayude nadie. Y claro, más con la violencia. Habían cerrado ciudades enteras, estaban bloqueadas para que no pueda entrar la fuerza pública.
Bueno, fue complicado nuestro paso por Nicaragua. ¿Y qué pasó con la embajada? Porque ustedes en algún momento reciben, también se mantenían en contacto con la embajada argentina, hay un consulado, es una embajada que está instalada ahí, ¿cómo se Sí, manejaba? en realidad la embajada está en Managua, pero la familia de nosotros llamó a la embajada para preguntar qué hacíamos, si podíamos seguir o qué pensaban ellos de ¿Cuál de era la nuestra recomendación? situación. Claro. Y ellos le dijeron, pasanos el teléfono, y cuando nos llamaron nos dijeron, chicos, váyanse ya. O sea, no sé qué están haciendo todavía acá o qué están esperando. Pero bueno, la idea nuestra era que estábamos paseando todavía, porque en Managua habíamos ido a un volcán, o sea, podíamos hacer cosas. Pero bueno, cuando nos llamaron nos dijeron, bueno, una semana y se tienen que ir. Y bueno, y fue así, esperamos 10 días porque no conseguíamos pasaje, así que estuvimos literalmente encerrados los 10 días ahí en Managua. Que ni siquiera estábamos dentro de la ciudad, sino que lo del corte que estaban prendiendo que fuego, vimos esa era hace un nuestra ratito. entrada a la casa. Ajá, Por eso también era cada vez más grave, porque ya estaban cerca nuestro. claro. Que en Como realidad están la más gente, cercados. claro, la gente en realidad no nos iba a hacer nada, ni a nosotros no nos iba a pasar nada, pero no sabíamos si podía haber algún enfrentamiento o algo así que se nos haga un poco más peligroso para nosotros. Claro, era una situación de tensión social muy grande y obviamente, sobre todo si uno desconoce el contexto, se veían involucrados en eso. Por Venezuela no han pasado. No pasamos por Venezuela. No, nos pidieron por favor que no. Ya habían decidido ustedes no incluir a Venezuela No. en su Sí. viaje justamente para evitar cualquier conflicto Sí, de esta estuvimos naturaleza. varias veces cerca, Sí. pero no tuvimos el coraje para Nunca se tentaron. ir. No, ni siquiera ir a la frontera, o sea, nada, no. No, porque eso sí lo habíamos visto como grave, pero lo de Nicaragua, estando ahí, en realidad estando en Guatemala, todo el mundo habla mal de Honduras, entonces como que uno cree que lo que está diciendo es el país vecino siempre tiene como algún roce. Entonces dijimos, bueno, quizá lo de Nicaragua no es tan grave y se está exagerando un poco, pero Claro. no, bueno, era algo más ¿Y de político. nosotros qué hablan? ¿Se habla de Argentina en otros países? En Argentina nos aman. ¿Sí? Sí, y todo el tiempo es Messi y bueno, y cosas así, pero no, políticamente, bueno, Sí. ahora sí, porque obviamente en marzo como que empezó a empeorar mucho más la situación acá, entonces como que sí, decían que no podían creer que un país como nosotros esté así, digamos. Bueno, y no sé qué. Pero sí, la gente siempre comenta Sí. Argentina y Cosas bueno, Y buenas. camiseta de Argentina en todos lados, es como que sí, no sé, estábamos en todos lados siempre. Ah, y pasaron el mundial, lo En vivieron Colombia allá. pasamos. Pasamos Claro, en Colombia. lo vivieron en Colombia. ¿Y qué tal? Bien, muy bien. Sí, estuvo lindo. Sí. En realidad también nos tenían como ganadores, pero bueno. Claro. Y a veces es así, nos decían todos, o sea, todos querían que ganáramos nosotros. Claro. O sea, nosotros los argentinos, ¿no? Así que sí, nos reciben muy bien en todos lados, o sea, nos han recibido muy bien. Bueno, Sí. bueno, lástima este percance, ¿no? Este inconveniente y obviamente nuestra solidaridad para el pueblo de Nicaragua. Sí, sí. Bueno, Miguel, ¿qué tenés para comentarnos, para agregar acerca de esto? ¿Los has recibido a los chicos? Sí, estuvimos hablando mucho de viajes y bueno, si hoy en el programa hacían un recorrido por todos los lugares que pasaron, Teníamos necesitaría- como para cerrar a las 12 de la necesitaríamos noche. 3 Sí. horas. Entonces, bueno, decidí que sectoricen en los dos países más conflictivos que han estado. ¿Y en El Salvador qué les ha pasado? Bueno, en El Salvador a nosotros peculiarmente no pasó nada, pero bueno, estuvimos bastante tiempo, estuvimos casi un mes, y es un país chiquito, así que dio para poder recorrerlo completo y bueno, ahí la gente vive una realidad que es bien dura, es una... Bueno, las pandillas y la delincuencia está muy organizada, más que en otros lugares del mundo. Nos pareció, sí, creo que la más organizada de todas, que son los famosos maras. Son muy conocidos por sus tatuajes y bueno, por ser muy violentos. Ellos, bueno, controlan casi todo el país en todos sus aspectos. Hasta el más humilde tiene que pagarle su renta o su extorsión para que no los asesinen. Un vecino tiene su tienda o su despensa y todos los meses va a ir a cobrarle a alguien, normalmente menores, va a cobrarle su renta solamente por estar dentro del barrio al que pertenece la pandilla, y ellos no le garantizan nada, solamente les cobran a cambio de nada, solamente el miedo que les imponen. Y bueno, hemos escuchado muchas historias de gente que ha visto morir, una chica que nos recibió en su casa,
la secuestraron, la tuvieron, ella se confundió dentro de la capital, que es San Salvador, se confundió de un camino que es muy típico, de eso te advierten mucho. Se metió en un barrio que no conocían y iban en su auto y lo detuvieron, eran más de 20 personas todos armados y los tiraron al piso a él y a su compañero de trabajo y los golpearon, los estuvieron extorsionando y tratando de averiguar por qué estaban dentro del barrio. Y ellos solamente se habían confundido y los dejaron salir después de 5 horas con metralladoras en la cabeza. Y bueno, esa misma chica también nos contó que en la esquina de su casa un chico de 15 años mató a su vecino por no querer pagar la renta. Y bueno, es complicado, pero a nosotros la gente ahí nos recibió muy bien, de una sociedad muy sufrida, entonces como que se apoyan en uno al otro, es una sociedad muy unida. ¿Han visto mucha pobreza en este recorrido? Sí. En Centroamérica en general hay muy pocos recursos. La gente sí es muy pobre, está bien dividido, cada país es nacionalista, entonces no comparten mucho. Más que nada todos los productos que se consumen son de Costa Rica y Panamá, son los que producen, el resto no hay casi fábricas, no hay más que producciones de maíz y arroz. Es relativamente pobre, no hay educación pública, es difícil. Pero bueno, la gente vive igual. Claro, se terminan dando maña con lo que pueden, ¿no? Lamentablemente. Sí. Bueno, interesante la experiencia que nos han traído, muchísimas gracias. Espero que retornen muy bien a sus hogares después de esta larga travesía, ¿no?, que han hecho por todos nuestros queridos países de Latinoamérica. Miguel, como siempre, muchas gracias por acompañarnos y por traernos estas cosas tan lindas, ¿no? Que estés muy bien. Nosotros nos vamos a la pausa, quédate ahí, ya volvemos.